Estimadas y estimados compañeros congresistas, en ejercicio de la facultad que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Constitución de la Ciudad de México, someto a consideración de este Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para incluir en el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México la tipificación de las actividades que pretendan corregir la orientación sexual, identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la Ciudad de México. El derecho a la igualdad y a la no discriminación son principios básicos consagrados en ordenamientos internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución de nuestra ciudad. Las y los congresistas de la Ciudad de México tenemos el compromiso de legislar para promover y proteger los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales, ya que conforman un grupo de atención prioritaria por nuestra Constitución de la Ciudad de México. En específico, las diputadas y diputados de Morena tenemos el deber de garantizar la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad de México, la cual se ha caracterizado por ser una ciudad avanzada en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, no solo en el resto del país, sino en América Latina. Esta legislatura del Congreso de la Ciudad de México es histórica, no solo por ser la primera, es histórica porque en su conformación es completamente paritaria en el género y también es histórica porque aquí estamos diputadas y diputados que de manera abierta y orgullosa externamos nuestra identidad sexual distinta a la heteronormada. No obstante, en la Ciudad de México, aunque contamos con un marco legal ganado gracias a la lucha social de la diversidad sexual que garantiza el goce pleno de derechos de todas y todos, aún tenemos desafíos por librar en el campo cultural. Lamentablemente, aún persisten prácticas que atentan contra la dignidad, integridad y seguridad de las personas que no nos identificamos con la heterosexualidad normada. Estas prácticas, también denominadas esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, ECOSIG, tienen su antecedente en tratamientos vetustos realizados durante el siglo XIX por quienes en aquel entonces eran profesionales de la salud. Inclusive, algunas de estas prácticas aún subsisten por discursos y prejuicios avalados por ministros de culto y líderes de movimientos ultraconservadores. Existen casos en los que, sobre todo personas jóvenes y menores de edad, han sido privadas de su libertad o sometidas a actos de tortura, medicación, procesos de despersonalización e incluso han sufrido violaciones sexuales con el fin de no permitir la expresión de su autodeterminación, vulnerando indudablemente sus derechos humanos. Estas actividades, además de impedir el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas, lucran con la falta de información de las familias y la ausencia de educación formal de la sexualidad, ya que publicitan y venden terapias o curas milagro a la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad, que terminan en tratos inhumanos y degradantes, con el fin de intimidar y coercionar a sus seres queridos para que sigan patrones heteronormados. Los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género son un esfuerzo de la Comisión Internacional de Juristas y del Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Los 29 principios fueron desarrollados, discutidos y redactados por 29 especialistas internacionales. Y si bien no son parte de un tratado internacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que son una guía de interpretación reconocida para la aplicabilidad de los derechos humanos en nuestro país. Los principios de Yogyakarta estipulan, cito, ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.
Asimismo, recomiendan aplicar medidas legislativas necesarias para reconocer legalmente y respetar plenamente el derecho de cada persona a la autodeterminación de identidad de género. Además, dado que la orientación sexual y la identidad de género son categorías de la identidad protegidas en el país y en la Ciudad de México, se debe legislar para sancionar y prevenir toda acción que promueva ocultarlas, suprimirlas o negarlas. Por lo tanto, esta iniciativa de decreto propone adicionar en el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México un texto que tipifique las actividades que pretendan corregir la orientación sexual, identidad de género o expresión de género y que atenten contra el derecho a la libre autodeterminación de las personas, exigiendo la capacidad del gobierno para liderar y hacer hincapié en la vigilancia y sensibilidad hacia las necesidades de la población LGBTTI. Someto a su conocimiento, análisis y valoración y dictamen correspondiente el siguiente proyecto de decreto. Único. Se reforma el segundo párrafo, se agrega un tercero y se recorren los últimos dos párrafos del artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México para quedar de la siguiente manera. Artículo 206 bis, segundo y tercer párrafo. Se entenderá también como tortura y se sancionará con las penas previstas en el presente artículo a quien obligue o aplique sobre una persona métodos tendientes a anular el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad y expresión de género de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica. Queda prohibido cualquier contrato, tratamiento, terapia o servicio que cambie, reprima o elimine la personalidad y las manifestaciones de identidad de género y orientación sexual. Se impondrá de 1 a 3 años de prisión y de 100 a 300 días multa en los casos en que la madre, padre, tutora o tutor, parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, profesional de la salud o ministro de culto instigue, autorice o inflija en menores de 18 años dolores físicos o mentales y las terapias de conversión a las que hace referencia el párrafo anterior. Quienes venimos de la lucha de la sociedad civil, sobre todo las y los activistas de la diversidad sexual, hemos conquistado nuestros derechos con dignidad y firmeza. Hoy, reformar el Código Penal es un primer paso para garantizar el derecho a la libre autodeterminación de las personas en la Ciudad de México. Es por esto que reconozco y agradezco a las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a Morena para ahora, desde el Congreso de la Ciudad de México, en esta histórica legislatura, consolidar la progresividad de los derechos humanos en nuestra ciudad. Es cuanto, señor presidente.